que tienen estos equipos electrónicos. La miniaturización. Cada día los equipos son más y más pequeños y más potentes. La rapidez, la instantaneidad. El concepto de fibra óptica, que ha agilizado significativamente los procesos comunicativos. Los sistemas de numeración. Los ordenadores, las computadoras trabajan con el sistema de numeración hexadecimal. El concepto de los satélites, el de las antenas, la nube electrónica, que es lo que está de moda actualmente. Los sistemas de posicionamiento geográfico, GPS. Después de la década de los años 70 del siglo pasado, hemos sido testigos de 4 grandes procesos. La computarización. Las computadoras llegaron a la sociedad de la misma manera como aparecen los hongos después de la lluvia, con la gran diferencia que llegaron para quedarse definitivamente. Para acceder a la información que había en una computadora, uno tenía que hacer cursos especializados. Entonces apareció la informatización. Ahora estamos en procesos de internetización y en procesos cibernéticos, en donde se fusiona el mundo de los ordenadores con el mundo de la radio, la televisión. Las computadoras llegaron aquí a Colombia más o menos en 1980, 1981. No todo mundo podía acceder a la información que hay en un ordenador. En esa época, el sistema operativo de esos equipos era el sistema operativo DOS. Había que aprender para qué sirven las teclas función, F1, F2, F3, F4. Había que familiarizarse con sentencias de manejo, CD punto punto, control C, control V, etcétera, etcétera. En esto de las computadoras han habido 5 grandes revoluciones. La primera tuvo lugar a mediados de la década de los años 80 del siglo pasado, con la llegada del sistema operativo Windows. Con Windows, cualquier persona puede tener una computadora. La segunda revolución tuvo lugar en el año de 1989, cuando apareció Internet. Apareció lo que actualmente se conoce con el nombre de la Web 1.0. La Web 1.0. Hay una diferencia entre Internet y Web. Lo que ha revolucionado el mundo es la Web. Siempre, para hacerme entender, hago una analogía con las instalaciones hidráulicas de una casa. Instalaciones hidráulicas. Internet es la tubería. Internet es la tubería. Y lo que circula dentro de la tubería es la web. La web. Entonces, en 1989 apareció la Web 1.0. O también la llaman la web del correo electrónico, ¿no? La web del correo electrónico. Nosotros leemos este signo como arroba, pero realmente esto no es arroba, sino @ en manuscrito, en Estados Unidos, la gente no escribe la A y la T, sino que hace un símbolo sin levantar la mano. Nosotros le cambiamos el nombre a ese símbolo y llamamos a esto arroba. Por eso
a la web 1.0 también la llaman la época de la arroba. Luego vino lo más revolucionario, que es la web 2.0. Los ingenieros de sistemas comenzaron a sistematizar una gran cantidad de procedimientos que socialmente se hacen de manera lógica, de manera algorítmica, de manera recetaria. Y entonces aparecieron las herramientas de la web 2.0. La primera herramienta de la web 2.0 es el blog. Con el blog, cualquier persona puede acceder a la web. Antes de la web 2.0, uno necesitaba del ingeniero de sistemas o del tecnólogo en sistemas para poder subir información a la nube. Ahora no se necesita porque aparecieron las herramientas de la web 2.0. Casi todas las herramientas de la web 2.0 son recursos gratuitos, open, online, de libre distribución. Cualquier persona puede acceder a ellos y utilizarlos, ¿no? Después del blog apareció la wiki. La wiki es una herramienta para hacer sitios web. Un sitio web es un conjunto de páginas que guardan relación entre sí. La primera página de un sitio web se denomina portal. Ya no hay que decir página web, sino sitio web. Yo voy a socializar hoy cómo trabajar con recursos de la web 2.0, con herramientas de la 2.0 que son herramientas de distribución gratuita. Bueno, la tercera revolución tuvo lugar en el año de 1991. Un muchacho de 13 años que no tenía educación media, hizo un programa para hacer programas. Programar es decirle a la computadora, decirle al ordenador que haga cosas. Para eso se necesita un lenguaje. Entonces, un muchacho de 13 años que no era bachiller hizo una aplicación para hacer programas. En estos momentos, cualquier persona puede hacer un programa. Hay dos formas de programar. Hay una forma de programar escribiendo código. Cuando apareció Internet, los ingenieros de sistemas desarrollaron el lenguaje HTML, que es un lenguaje para hacer vistas, para hacer páginas. En el año de 1995, en el código para hacer páginas, los ingenieros de sistemas introdujeron un nuevo lenguaje, que es el lenguaje de los guiones, lenguaje de los scripts. Con el lenguaje de guiones, el trabajo con los ordenadores, con las computadoras, se volvió amigable. Antes de 1995, uno no permanecía más de 5 minutos frente al monitor de una computadora. En estos momentos, cada día nos cuesta más y más alejarnos de estos equipos. Entonces, la tercera revolución tuvo lugar en 1995 con la introducción del lenguaje de guiones. Con el lenguaje de guiones, el trabajo con las computadoras se volvió interactivo y agradable. Bueno, luego vino la época de los celulares. Desde el 2005, la dinámica del mundo pasó de la realidad natural a la realidad electrónica. Hay que decir realidad electrónica o realidad digital, no realidad virtual, porque lo virtual no existe. Lo virtual imita cosas que son naturales y eso es demasiado costoso.
tan solo hay 2 instituciones educativas que trabajan por la modalidad estrictamente virtual. Nosotros trabajamos a distancia o trabajamos por vía electrónica o en formato digital, ¿no? Digital. Bueno, entonces hay una gran cantidad de recursos que han cambiado significativamente la dinámica del mundo en todos los sectores de la economía, ¿sí? Y por eso necesariamente tenemos que cambiarlo. En el sector educativo se pasó de la pedagógica a la andragógica. Ya no hay que enseñarle nada a nadie. La gente aprende de la misma forma como aprenden los adultos. Ya no hay que trabajar con el sistema tradicional educativo. El sistema tradicional educativo que todavía impera en los países latinoamericanos es un sistema que se introdujo en 1637 y fue funcional, fue operativo hasta antes de la llegada de estos equipos, de las computadoras, ¿no? En las instituciones educativas ya no hay que trabajar por asignaturas, sino por módulos, por módulos. Las bibliotecas inicialmente se convirtieron en discotecas y ahora son sitiotecas. Pasamos de una dinámica tradicional a una dinámica en donde el conocimiento es importante. Pasamos del mundo físico al mundo electrónico, el mundo digital, el mundo a distancia. Pasamos de una época en donde educábamos a las personas para desarrollar el cerebro derecho a una época eminentemente analítica. Pasamos de procesos internacionales al mundo de la internetización, desde la ordenáutica a la cibernética, desde el trabajo cualitativo al trabajo cuantitativo. En una sola palabra, desde lo tradicional al mundo del STEM. STEM es un acrónimo formado por las iniciales ciencia, tecnología, máquinas, engine y matemáticas. Las grandes revoluciones que han habido en la dinámica tradicional del mundo tienen que ver con la química y tienen que ver con las matemáticas. El profesional del mundo contemporáneo tiene que aprender a manejar estos recursos. Tiene que aprender a interactuar con la computadora. Todo se hace en estos momentos utilizando estos recursos, desafortunadamente. Bueno, de la misma manera, en el sector salud, en medicina, han habido 5 grandes revoluciones. Hay una revolución que va desde tiempos inmemorables, hablemos de 14.000, 15.000 años antes de nuestra era, hasta el siglo III. Luego vino la gran era de la anatomía. La era de la anatomía va desde el siglo III hasta 1920. En 1920 vino el boom de la química. Con la química apareció la medicina experimental. Aparecieron nuevas formas para diagnosticar y tratar enfermedades. En estos momentos estamos viviendo lo que se conoce con el nombre de medicina basada en la evidencia. Todo se hace basado en la fáctica, en los hechos reales, en lo que se produce gracias a esto de estos equipos, ¿no? Medicina basada en la experiencia. Yo la llamo medicina basada en la estadística descriptiva inicialmente, y ahora estamos viviendo la época de la medicina basada en la estadística inferencial. Por eso es que es muy importante que a nivel de posgrado los estudiantes aprendan a manejar la estadística. Anteriormente era muy complicada la estadística, ahora ya eso ha cambiado de manera radical, ¿no? Como producto de la medicina basada en la evidencia, entonces ya se sabe que es mejor prevenir que curar. Los servicios de salud en todo el mundo
no quieren saber absolutamente nada de los métodos tradicionales para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. La crisis que hay en el sector salud se ha generado precisamente por eso, porque en todo el mundo, en todos los países del mundo, no quieren invertir en métodos macroscópicos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Lo que está de moda ahora es la prevención cuaternaria. Y en la prevención cuaternaria, la actividad física es muy importante. La prevención primaria y la prevención cuaternaria tienen mucho que ver con la actividad física. Bueno, entonces ahora en todas las áreas del sector salud, el análisis de la información se hace utilizando estos equipos, estas computadoras. La Organización Mundial de la Salud ha patrocinado el diseño y la construcción de equipos para facilitar el trabajo en el sector salud, ¿no? Entonces es muy importante que los profesionales de las distintas áreas de la salud sepan interactuar con estos equipos. Hay que saber conversar con estos equipos. Bueno, desde el siglo XV, los matemáticos han creado modelos para tratar de explicar los fenómenos naturales. Esos modelos no se habían podido implementar en la práctica por la sencilla razón que esos modelos se representaban con unas ecuaciones sofisticadas en donde se empleaban símbolos griegos, símbolos romanos. Con la llegada de Internet ya no hay que utilizar ni símbolos griegos ni símbolos romanos, hay que utilizar los números arábigos, hay que utilizar las letras del alfabeto latino. Entonces esto de la estadística era muy complicado, muy complicado. Uno se demoraba mucho tiempo haciendo los cálculos, ¿no? Procedimientos como por ejemplo calcular la desviación estándar, ¿sí?, de una muestra de 25 personas, era un procedimiento muy laborioso. Por ejemplo, si yo quería averiguar la desviación estándar del peso de las personas, entonces tenía que pesar a las personas, luego tenía que sumar los pesos de todas las personas, dividir eso por el número total de personas, y con eso averiguaba entonces el promedio, como decimos en español, ¿no? Después de eso tenía que hacer sumatorias, tenía que hacer raíces cuadradas, se demoraba uno una gran cantidad de tiempo. Ya no hay que aprender estadística como me la enseñaron a mí, ¿sí? Ahora todos esos procedimientos mecánicos que hacíamos, en los cuales nos demorábamos una gran cantidad de tiempo, esos procedimientos los hacen las computadoras. Ahora lo importante es entender cada uno de esos estadísticos. Los estudiantes que hacen investigación tienen que aprender a manejar por lo menos 19 estadísticos. Un estadístico es un número que indica algo. Entonces hay que saber interpretar esos estadísticos. Como les comentaba, hacer estos cálculos es un procedimiento mecánico. Todos esos procedimientos mecánicos, matemáticos sofisticados, ahora se volvieron fáciles porque el sistema electrónico de las computadoras, empleando el sistema de numeración hexadecimal, pues hace todo. Entonces hay que saber interpretar los resultados. Entonces, para facilitar los procesos, la Organización Mundial de la Salud ha creado una serie de herramientas. Yo quiero socializarles lo que yo conozco de manera muy general acerca de lo que son dos aplicaciones de distribución gratuita. Una de ellas es el EpiInfo. Es la herramienta que está utilizando en estos momentos la Organización Mundial de la Salud para tener una información globalizada acerca de lo que está sucediendo
con la COVID, ¿no? La COVID. EpiInfo para mí es la mejor herramienta para hacer estudios descriptivos, para hacer investigación descriptiva. Para hacer estudios inferenciales, entonces la otra herramienta que yo recomiendo es utilizar el paquete estadístico R, que es un monstruo, pero estoy aquí porque quiero desmitificar estos conceptos, ¿no? Mucha gente piensa que en estos momentos hacer estadística es complicado y resulta que ahora no, es simplemente utilizar el sentido común y poner a trabajar estos equipos. Yo inicialmente voy a hacer una demostración de cómo trabajar con estos equipos para que ustedes vean el gran potencial que ellos tienen. Eso es lo que voy a hacer hoy. Y después, entonces, entramos en más detalle, ¿no? En más detalle. El mensaje que les quiero dejar hoy es que no es difícil, que no es complicado. Simplemente hay que utilizar el sentido común, el sentido racional, ¿no? El sentido racional. Bueno, como producto del empleo de estos recursos, entonces, repito, estos equipos fácilmente calculan lo que el doctor Divaldo nos mencionó recientemente. Hay una estadística específica que se emplea para el sector salud. ¿Sí? Tampoco hay que aprender la estadística como nos la enseñaban a nosotros, que era una estadística general. Era un libro grueso que tenía una gran cantidad de información. No, acá tienen que aprender a manejar ciertos conceptos, ¿no? Entender el significado de las medidas de tendencia central, ¿sí? Las diferentes medidas de variabilidad, saber qué es un coeficiente de variación, el estadístico Z, los intervalos de confianza o de confidencia, el valor P, ¿sí? La T de student, el chi cuadrado, el F de ANOVA, cómo se interpretan los coeficientes de correlación, ¿sí? Y esos términos que están de moda, ¿no? Y se emplean mal, ¿sí? El odds ratio y el risk ratio. Lo mismo, saber interpretar los gráficos, ¿no? Interpretar los gráficos. Voy a quitar esto de aquí porque me molesta. Hay que correrlo por acá. Entonces, los diagramas de barras, entenderlos, los histogramas, los gráficos de cajas y bigotes que se están utilizando mucho, entenderlos no es complicado. Sobre todo a nivel de posgrado se utilizan mucho las tablas de contingencia y los gráficos de metaanálisis, ¿no? Hay que, gran parte de la literatura en el sector salud utiliza mucho las tablas de contingencia, los metaanálisis, ¿no? Las aplicaciones a uno le botan tablas de contingencia, entonces hay que saberlas interpretar. Bueno, lo mismo, antes de las computadoras, uno tenía que familiarizarse con 7 conceptos para saber qué tipo de modelo estadístico había que emplear para interpretar y analizar la información, ¿sí? Entonces uno tenía primero que mirar qué tipos de datos tenía, ¿no? ¿Sí? Si los datos eran categóricos, si los datos eran cuantitativos, si eran eventos de tiempo, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, yo pensaba en un modelo estadístico. Mirar si los datos eran continuos o eran discretos. Entonces, si los datos son continuos, entonces hay una línea de modelos estadísticos a emplear. Si son discretos, hay otra línea de modelos estadísticos. Mirar el tipo de variables que tengo, ¿sí? El tipo de diseño, el tamaño de la muestra, ¿sí? Por ejemplo, el estadístico T no lo puedo utilizar siempre. Hay que saber en qué momento hay que utilizar el estadístico T y en qué momento hay que utilizar el estadístico Z, ¿no?
Los niveles de las variables, ¿no? Saber que si es una variable nominal, si es una variable ordinal, si es una variable de tipo intervalo, si es una variable de tipo rate. Para cada tipo de esos hay unos modelos estadísticos. Uno tenía que aprenderse, ¿sí?, qué tipo de modelo es el que hay que utilizar, y entonces uno muchas veces se confundía. Ahora no hay que aprenderse esas siete características para determinar qué tipo de modelo hay que emplear, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya dentro de R, dentro de el software R, hay unas aplicaciones que ya saben qué tipo de modelo hay que utilizar dependiendo de las características de la información. Entonces ya esto no es tan preocupante, ¿no? No es tan preocupante. Entonces por eso regularmente los profesionales acudían al estadístico, y el estadístico era el que determinaba cuál era el tamaño de la muestra, qué tipo de modelo estadístico hay que emplear. Ahora no hay necesidad de hacer eso. No hay necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Por ejemplo, medicina, en estos momentos está la medicina fáctica o medicina basada en la evidencia, ¿ya? Entonces, así como cuando apareció el microscopio, a los estudiantes de medicina les enseñábamos a manejar el microscopio, entonces ahora que la estadística es la herramienta básica para tomar decisiones en el sector salud, entonces el médico tiene que necesariamente aprender estadística, pero no aprender la estadística como me la enseñaron a mí, sino que hay una nueva forma de aprender estadística, ¿sí? Y en esa forma, pues no hay que aprender a hacer los cálculos, sino tener una idea precisa de lo que significa cada estadística, cada estadística. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer con ustedes, ¿no? Bueno, hay una gran cantidad de aplicaciones para hacer análisis estadístico, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les muestro a ustedes unas aplicaciones de distribución libre, ¿no? De distribución libre. Los hospitales, los servicios de salud no tienen recursos, no tienen plata, entonces por eso siempre hay que buscar recursos gratuitos. Entonces por eso es que les trato de socializar a ustedes el EpiInfo. El EpiInfo, que es una herramienta valiosísima, pero hay otros, ¿no? Hay otros, cualquiera de esos se puede utilizar. Por ejemplo, les recomiendo también el PAST, P-A-S-T. Esta aplicación la hicieron los paleontólogos, es de distribución gratuita. ¿Cuál es el problema con el PAST? El problema es que la información que yo coloco en PAST la puedo utilizar para analizar información, pero no puedo guardar una gran cantidad de información. Por eso no es muy bueno, ¿no? No es muy bueno. Repito, muchas de estas aplicaciones han sido hechas gracias al patrocinio que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Resulta que manejar datos con Excel o Excel, manejar datos con Access, ¿sí?, o con cualquiera de esas aplicaciones, no era fácil, no era fácil. Entonces, para facilitar ese proceso, la Organización Mundial de la Salud organizó el EpiInfo, buscando que la gente no aprendiera manejo de bases de datos con Excel o manejo de bases de datos con Access. Digámoslo así, EpiInfo no es una base de datos, ni es una herramienta para almacenar datos, sino que es un motorcito con ayuda del cual cualquier persona, utilizando el sentido común, puede analizar información para el sector salud, ¿no? Pueden utilizar información para el sector salud. Bueno, ahora vamos a entrar a R. Después de entrar a R, vamos a encontrar esta vista. Esta vista, voy a mover otra vez este objeto que me molesta. Como todas las vistas, la vista principal de R tiene esta barra que se llama la barra de títulos,
Luego viene esta barra de aquí que se llama la barra de los menús. Si yo hago clic aquí en el menú archivo, aparece una ventana. En esa ventana aparecen submenús. Y haciendo clic en el submenú, pues yo puedo acceder a la información que yo necesito, ¿no? Luego viene la barra de herramientas, y posteriormente viene esto que ustedes ven aquí, que es la consola, ¿no? La consola. La consola es el espacio que yo utilizo para interactuar con la computadora. Les decía, el profesional del mundo contemporáneo tiene que aprender a interactuar con estos equipos. Y hay dos formas de hacerlo. Hay una forma que es escribiendo código. Desafortunadamente, estos equipos no entienden ni en español ni en portugués. Estos equipos desafortunadamente entienden en inglés. El inglés que se emplea en este lenguaje es un inglés muy elemental, no es complicado. Voy a hacerles una demostración para que se den cuenta que no es difícil. Además de eso, en los artículos de investigación, en la sección de metodología, siempre aparecen los programas, ¿no? Los programas. Un programa es una secuencia de texto que le dice al navegador que tiene que hacer algo. El navegador interpreta ese código y la computadora hace lo que uno quiere, ¿no? Esa es una forma de interactuar con las computadoras. Y está la segunda forma, que es la que nos gusta. Es una forma muy sencilla, muy agradable, y es la programación basada en objetos. En la programación basada en objetos, ¿sí?, uno utiliza una interfaz de usuario gráfica. Una interfaz de usuario gráfica. Ahora les muestro una. En esa interfaz de usos objetos, uno hace clic en un objeto y la computadora ya sabe lo que uno necesita y le muestra lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno quiere. Entonces, esas son las dos formas de programar, ¿no? Programar es decirle a la computadora que haga cosas. Hay dos formas de hacerla. Siempre he dicho, a nivel de posgrado, la mejor forma es escribiendo código. Entonces, hay que familiarizarse con una aplicación. Puede ser una aplicación de distribución gratuita o puede ser una aplicación para la cual haya que pagar licencia. Por ejemplo, en el sector salud, algunas personas trabajan con SPSS, que es el paquete estadístico para trabajar con ciencias sociales. Otros trabajan con Stata, otros utilizan SAS, otros utilizan estadística. Esas aplicaciones, esos software, uno puede acceder a la información programando por código o en un sistema de programación basado en objetos. Nos gusta más el sistema de programación basado en objetos, pero realmente a nivel de posgrado uno debería aprender a interactuar con estos equipos por código. No es complicado, no es difícil. Entonces voy a cerrar esta presentación y voy a pasar y a hacerles a ustedes una demostración con el paquete estadístico R. Después que haga la demostración, entonces les explico a ustedes qué es R, cómo se instala y cómo trabajar con R, ¿no? Cómo trabajar con R. Entonces voy a cerrar temporalmente aquí. Voy a cerrar temporalmente aquí. Venimos, damos aquí botón derecho. Terminamos la presentación. Entro al escritorio de mi computadora. Al escritorio del computador. Después de instalar R o EpiInfo, ¿sí?, en el escritorio les queda el icono para acceder a esas aplicaciones. Después que yo haga la demostración, les digo cómo se instala y cómo se trabaja con la aplicación. Quiero hacer inicialmente un trabajo
demostrativo para que ustedes vean el gran potencial que tienen estos recursos, ¿no? Aquí está el icono que corresponde a EpiInfo, ¿no? EpiInfo. La palabra EpiInfo consta de dos partes, Epi e Info. Info viene de información, y Epi viene de epidemia. Epidemia no significa enfermedad. La palabra epidemia viene de epi y demos. Demos significa comunidad, significa pueblo. Y epi, lo que le llega al pueblo, lo que le llega a una comunidad. A una comunidad le pueden llegar cosas buenas, como también le pueden llegar cosas malas. ¿Ya? Entonces, EpiInfo no es una base de datos. EpiInfo es un motorcito con ayuda del cual yo puedo manejar la información que se encuentre en cualquier base de datos. En cualquier base de datos. Como estamos trabajando a nivel de posgrado, entonces voy a empezar con la herramienta más valiosa a nivel de posgrado, que es ERE. Entonces, sencillo, hacemos doble clic aquí en ERE. Entonces aparece la vista principal. La vista principal. Inicialmente voy a programar por código. Voy a programar por código. Es decir, voy a escribir código. Voy a escribir código. Todo lo que hace una persona a nivel de posgrado, hay que hacerlo en investigación, ¿no? Hay que hacerlo utilizando una herramienta en la cual ustedes trabajan por código, ¿no? Cualquier cosa, ya no hay que utilizar las calculadoras, ¿sí? Si yo quiero hacer un cálculo, lo hago directamente aquí en la consola, ¿no? En la consola. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuánto es 5 por 4. Sencillo, escribo 5, ¿sí? Multiplicado por 4 y doy Enter. Ahora me responde. Me responde. Cualquier operación, ¿sí? Por muy complicada que sea, se puede hacer directamente con esto. Ya no hay que utilizar las calculadoras, ¿sí? Todo se hace interactuando con la computadora, ¿no? Esta es la interfaz de usuario gráfica con ayuda de la cual, a través de esta ventana, yo interactúo con la computadora, ¿no? Por ejemplo, voy a crear dos bases de datos. En actividad física es muy importante valorar el índice de masa corporal. El índice de masa corporal. Entonces voy a crear dos bases de datos. Voy a decirle a la computadora que me cree dos bases de datos. A una base de datos la voy a llamar IMC. IMC, que es índice de masa corporal en español, ¿no? Entonces escribo IMC. IMC. Tengo que decirle a la computadora que a la base de datos que me va a crear me la llame IMC. Para eso utilizo una flecha. Una flecha. Esa flecha se construye con el símbolo, el paréntesis angular, se llama paréntesis angular, o también se le llama el símbolo menor que, ¿no? Menor que. Y el guión medio, guión medio. ¿Sí? Esa flecha se lee, asígnele el nombre IMC. IMC. Y después le digo qué tipo de base de datos quiero, ¿no? Entonces le voy a decir que me construya una base de datos al azar, al azar. Como ella trabaja empleando el lenguaje inglés, entonces, y al azar en inglés se dice random. Entonces le digo yo, deme datos al azar, R. Y que esos datos respondan a un tipo de distribución que en estadística se conoce con el nombre de distribución normal. Entonces le escribo norm. ¿Sí? Uno tiene que familiarizarse con el lenguaje si quiere programar por código. Pero repito, los profesionales del mundo moderno se diferencian en que unos saben interactuar con las computadoras utilizando código y otros utilizan el sistema de programación basado en objetos. Pienso que a nivel de posgrado, a nivel de maestría, de doctorado, hay que aprender a manejar código. El lenguaje que emplea R no es un lenguaje complicado, no es difícil.
simplemente que está en inglés y desafortunadamente en nuestro medio, pues todavía no se ha metido como segunda lengua el inglés y entonces es bien complicado, ¿no? Entonces, hasta aquí le he dicho a la computadora que me dé datos, voy a decirle que me dé 1000 datos, que me dé 1000 datos. Entonces, entre paréntesis, escribo 1000 datos. Coloco una coma para hacer una pausa. Le voy a decir cuál es el promedio de esos datos. Bueno, el índice de masa corporal normal está entre 18 y 25, ¿cierto? Les voy a decir que me dé 1000 datos y que el promedio sea de 24. De 24. Y voy a decirle qué tan dispersos van a estar los datos, es decir, qué tan desviados van a estar. Yo les voy a decir que me dé esos datos con una desviación estándar de 5. De 5. Y cierro aquí el paréntesis. Entonces le estoy diciendo a la computadora que me construya una base de datos, la vamos a llamar IMC, que esos datos los tome al azar, que la distribución sea normal, que me dé 1000 datos, que el promedio sea 24 y la desviación estándar sea 5. Entonces le doy Enter. Le doy Enter. Si no aparece texto alguno, eso quiere decir que ella ya tomó la información, ¿sí? Pero si yo escribí algo con error, entonces ella me dice, hay un error, y me dice cuál es el error. Yo corrijo el error y ella hace lo que uno quiere. Ella hace lo que uno quiere. Bueno, ahora le voy a decir que me muestre la base de datos. Como la base de datos se llama IMC, entonces escribo IMC y doy Enter. Y ella me bota la información. Ahí tengo 1000 datos. 1000 datos. ¿Sí? Entonces, aquí hay 1000 datos. Este 8 quiere decir que este dato es el 8, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Aquí tendríamos el 8, el 9, 10. Este de aquí sería el 15, este de aquí el 22. Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Bueno, voy a crear otra base de datos. Otra base de datos. Voy a darle otro nombre. Voy a darle otro nombre. Voy a llamarla, por ejemplo, bueno, llamémosla X. 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 Entonces, al escribir X, le estoy diciendo a la computadora, al paquete, que me cree una base de datos que se llama X, asignarle X, esa flechita significa asignarle X, lo mismo, al azar, distribución normal, y entre paréntesis, le voy a decir que me dé también 1000 datos, entonces que el promedio no sea 24, ¿sí? Vamos a suponer que el promedio es 20. Promedio es 20. Y la desviación estándar, coloquémosle 7, se me ocurrió. 7. Cerramos paréntesis, damos Enter, escribimos X y ella me bota la información. Tengo 1000 datos de índice de masa corporal. Sí, eso es como tener, por ejemplo, 1000 datos de la ciudad de Neiva, donde yo vivo, y 1000 datos de la ciudad de Río de Janeiro acerca del índice de masa corporal. Voy a verificar si realmente la computadora hice lo que yo le pedí, ¿sí? Entonces, aquí es donde empiezo a interactuar con ERE, empiezo a interactuar con la aplicación, ¿no? Empiezo a conversar. Entonces yo le voy a decir que me dé el promedio, ¿sí? Entonces, en inglés, promedio se dice mean, ¿no? Realmente, si uno traduce literalmente eso, es el significado de la base de datos, ¿no? Mean. Y entonces, entre paréntesis, le escribo IMC. Y le estoy pidiendo que me dé el promedio de IMC. Cuando construí la aplicación, ¿cierto?
cuando construí la base de datos, yo le dije que esa base de datos, que el promedio era de 24, ¿cierto? Y la desviación estándar 5. Entonces voy a ver si realmente me hizo eso. Entonces aquí le estoy diciendo, dígame cuál es el promedio de IMC. Le doy Enter. Me dio 24,090. 24,090. Quiero saber la desviación estándar. Desviación estándar en inglés se escribe SD y entre paréntesis le doy el nombre de la base de datos, que es IMC. Y le doy Enter. Me dio 5.168. 5.168. Fíjense, calculando la desviación estándar, anteriormente yo me demoraba, para 1000 datos, me demoraba una gran cantidad de tiempo, ¿cierto? Y gastaba una gran cantidad de hojas de cuaderno cuadriculado. Ahora no, el procedimiento se hace de esta forma. Lo importante es saber qué significa eso. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a ver después. Bueno, si me hice entender, entonces voy a preguntarle cuál es el promedio de X, ¿cierto? Promedio de X. Pero no voy a escribir todo, ¿no? Con las teclas de flechas, yo pulso flecha hacia arriba y miren lo que sucede. Me copia lo último que yo pregunté, ¿cierto? Si yo pulso nuevamente la flecha hacia arriba, me aparece la otra consulta, ¿cierto? Entonces yo no necesito saber cuál es el promedio de IMC, sino que quiero saber cuál es el promedio de X. Entonces le doy promedio de X y ella me bota el promedio de la otra, que es 20, ¿cierto? Lo mismo puedo hacer para desviación estándar de la otra. Entonces, pulso la tecla que tiene flechas, ¿no? Flecha hacia arriba. Y voy aquí y cambio y le pregunto por X. Esa es la forma de conversar con la computadora aplicando código. Después vamos a ver cómo utilizar R en el sistema de programación basado en objetos, ¿no? Bueno, pero resulta que yo no solo quiero saber cuál es el promedio, cuál es la desviación estándar, sino que yo quiero conocer más parámetros. Entonces yo se los puedo preguntar de la misma forma como hemos hecho acá, ¿no? Puedo graficar. Por ejemplo, yo puedo decir que me dé el histograma, ¿cierto? Histograma y entre paréntesis escribo IMC. Ninguna aplicación estadística ofrece los gráficos que brinda R. Los mejores gráficos para estadística se producen en R, ¿no? En R. Bueno, pero resulta que a mí no me gusta el color gris. No me gusta el color gris. No quiero que el fondo sea blanco. No quiero que el título sea histograma de IMC. Quiero cambiar esto que está aquí. No quiero, eso lo puedo hacer, ¿no? Eso lo puedo hacer. El procedimiento es muy sencillo. Muy sencillo. Entonces, vengo aquí a la consola. Repito lo que pregunté. Pulso la tecla flecha hacia arriba. Y antes de cerrar el paréntesis redondo, coloco una coma y le doy los atributos que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero que el color del gráfico sea, por ejemplo, amarillo. Entonces, entre comillas, yo escribo en inglés, porque desafortunadamente ella solo entiende en inglés, ¿no? Bueno, cierro aquí el paréntesis. Bueno, resulta que por defecto ella me dio un gráfico que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras. Yo puedo decirle, no, quiero más barras, quiero 40 barras. Entonces, por ejemplo, entonces aquí escribo coma antes de cerrar el paréntesis. Escribo breaks y le doy igual que me dé, por ejemplo, 25 barras. 25 barras. Bueno, y así yo puedo cambiar el título, puedo cambiar el color de fondo.
puedo cambiar las escalas, puedo cambiar el nombre de cada uno de los ejes, ¿sí? El procedimiento es sencillo, ¿no? El procedimiento es sencillo. Entonces, voy a darle esa orden, voy a darle esa orden, y entonces ella me hace lo que yo digo, ella me hace lo que yo digo. Ella me hace lo que yo digo. Que yo no quiero un histograma, sino que quiero un gráfico de cajas y bigotes. Cajas y bigotes. Entonces simplemente ya no le digo histograma, sino que le digo box plot. Box plot. Y entre paréntesis le escribo, por ejemplo, X, que me dé el box plot de X. Le damos enter. Y entonces me da estos gráficos que están de moda, ¿no? Gráficos que están de moda. Yo creo que ustedes conocen bien los componentes, sin embargo voy a repetirlos, esta línea horizontal se llama cerca inferior, en la cerca inferior aparece el índice de masa corporal, de una de las personas que tiene el menor valor que se puede analizar desde el punto de vista estadístico, porque en el listado que aparece están estos puntos que ustedes ven aquí que corresponden a personas que tienen unos índices de masa corporal que son completamente diferentes a los de la mayoría. Entonces estos datos de aquí no se pueden valorar desde el punto de vista estadístico, se descartan, ¿no? Sí, aquí hay 5 o 6 datos, cada punto corresponde a un dato. Sí, son valores atípicos o también se les denomina outlier. Es mejor utilizar el término atípico, ¿no? Estas personas son diferentes, digámoslo así, de manera significativa del resto de la muestra, ¿no? Estas de acá también son diferentes, ¿no? Diferentes. Bueno, yo le puedo decir a la computadora que me diga quién es esta persona, puedo preguntarle por el nombre, puedo decirle cuál es el número del registro, todo eso se puede hacer. Entonces, cerca inferior y cerca superior, Como son 1000 datos, la computadora me divide los 1000 datos en 4 zonas. En estadística cada zona se denomina un cuartil, ¿no? Un cuartil. Entonces, desde la cerca externa, cerca inferior, hasta el borde de la caja, ¿sí? Aquí tenemos la cuarta parte de toda la muestra, ¿no? El cuartil. Desde aquí hasta aquí tenemos el segundo cuartil que corresponde a la mediana, ¿no? A la mediana. Desde aquí hasta aquí tenemos el tercer cuartil que corresponde... bueno, entre el tercer cuartil y el primer cuartil yo puedo calcular qué tan dispersa es la muestra calculando el espacio intercuartílico, ¿no? Y aquí tenemos la otra cuarta parte de la población y este correspondería al valor máximo, ¿no? Ahora, esto es muy bueno para hacer estudios comparativos. Por ejemplo, voy a decirle que me compare las dos muestras. Entonces que me haga 2 barritas allí, ¿no? 2 barritas allí. Entonces es sencillito. Para no repetir escribiendo todo eso, entonces pulso la tecla flecha arriba, ¿cierto? Y entonces ahí le voy a decir que me muestre el diagrama de caja de X, IMC. Y le doy Enter. Ahí está la diferencia. Y si tengo 100 grupos, pues tengo un gráfico con 100 líneas, ¿no? Y el procedimiento es muy sencillo. Para saber si realmente hay diferencias o no, pues tengo que utilizar estadísticos, ¿no? Bueno, aquí habría que utilizar el estadístico Z. Aquí sí tendría que hacer cálculos y todas esas cosas, pero no quiero entrar allá. Voy a suponer, aunque no, aquí no se aplica, ¿no? Porque tengo 1000 datos. Aquí no se aplica el estadístico T. El estadístico T solo se aplica si tengo muestras, ¿sí?
menores a 100, 150 datos. Aquí yo no debo utilizar T. Sin embargo, voy a utilizar T porque me interesa que ustedes vean que no es complicado trabajar con estos paquetes. Que hay que saber es interpretar lo que la computadora me suministra, ¿no? Es muy fácil, es decir, yo sé que le voy a preguntar a la computadora, pero tengo que entrenarme a aprender a interpretar lo que la computadora me muestra. ¿Sí? Repito, ya no hay que enseñar la estadística como nos la enseñaban a nosotros. La estadística del mundo contemporáneo es una estadística en donde uno aprende a interpretar lo que la computadora le bota, lo que la computadora le informa. Hay que aprender a interpretar esto, ¿ya? Entonces, no voy a utilizar Z porque entonces me demoro aquí y, como les digo, me interesa nada más la parte comparativa. Pero aquí debería utilizar Z, pero no quiero entrar en detalles. Voy a decirle que me dé el T de la base de datos X, ¿no? Entonces, que me examine el T, ¿no? Entonces, se escribe así, T.est, evalúeme el T. Evalúeme el T y entre paréntesis le colocamos X. Le damos Enter. Y entonces me bota la información, ¿no? Me bota la información. Entonces aquí lo importante es lo siguiente, también es demostrativo, ¿no? Entonces me da aquí el T, me da el T, entonces hay que saber qué es T, hay que saber qué es T, ¿no? Y hay que interpretar bien este valor de P, ¿no? Hay que interpretar este valor de P. Aquí me da el promedio, los intervalos de confianza, todo eso sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Es más adelante, entonces vamos a, en el curso yo creo que nos van a hablar acerca de lo que es este paquete, entonces interpretamos lo que son grados de libertad, lo que es el T, lo que es el valor de P. El valor de P es bien valioso, es bien valioso. A mí no me gustan los criterios que se utilizan en el sector salud, por allá en 1903, un estadístico muy famoso, propuso para el sector salud hacer estimaciones con un valor de P equivalente al 5%, al 5%. Primero, no me gusta el término P, me gusta más el término complementario que es, o suplementario, ¿no? Que es alfa. Es mejor tener, ¿sí? El valor alfa me da el nivel de certeza con que yo afirmo algo. Oye, el valor P me da el nivel de error con que yo afirmo algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo comparo dos muestras, ¿sí? Comparo dos muestras, yo puedo averiguar el valor de T. Se me ha metido aquí como un virus. Y tomando como base el valor de T, pues yo puedo hacer un análisis comparativo entre las dos muestras. Y entonces el paquete me da el P. Ese P me dice, por ejemplo, si yo digo aquí que el índice de masa corporal de la comunidad IMC, creo que es, IMC es mayor que el índice de masa corporal de la comunidad X, estoy haciendo una afirmación, ¿cierto? El P es el que me dice qué tan errónea es esa afirmación. Por eso me gusta más el complemento de P, que es alfa, que el alfa sí me dice la certeza, ¿no? Entonces, cuando yo digo que estoy diciendo eso con una certeza del 2%, ¿sí? O que estoy cometiendo, perdón, un error de 2%, que es el de P, estoy diciendo que estoy cometiendo un error del 2% al hacer esa afirmación, o sea que la certeza viene a ser como el 98%, el alfa viene a ser el 98%. También muchas veces mostramos el valor de P como si fuera algo sofisticado, complicado, pero no es complicado, ¿no? No es difícil. Bueno, la idea es que ella hace lo que yo le pido. Realmente en la práctica, pues uno ya no escribe los códigos, ¿no? Ya uno no escribe todo esto. Ya uno no escribe todo el programa, ya uno no escribe todo eso, sino que en los artículos, en la parte metodológica,
están los programas, uno lo que hace es seleccionar el programa, copiarlo y lo pega acá a un borrador, ¿no? Acá a un borrador. Aquí ustedes pueden bajar un borrador, ¿no? Nuevo script, les aparece este es como el borrador, ¿no? El borrador. Entonces lo que hace uno en la práctica es, como el programa ya está, entonces uno lo trae aquí, lo coloca aquí, lo selecciona, lo copia donde está, lo pega aquí y lo personaliza. Es decir, le da los nombres que uno quiere y después uno echa a correr el programa y la computadora me bota toda la información sin ningún problema. Entonces, este es un sistema de programación por código. A nivel de posgrado, todo profesional debe de saber preguntarle a la computadora por código. Aquí les estoy mostrando que no es complicado. Para cualquier aplicación estadística, esto no es complicado. Esto no es complicado. Ahora les voy a mostrar cómo es el sistema de programación basado en objetos. ¿Cómo es el sistema de programación basado en objetos? ¿Ya? Entonces yo voy a utilizar una base de datos. Le estuve ayudando a Elena en el análisis de una información. Entonces voy a mostrarles cómo trabajar con R en un sistema de programación basado en objetos, que es muy sencillo. Entonces, para todas las cosas que uno hace en la vida práctica de manera rutinaria, de manera lógica, de manera algorítmica, ¿sí? Ya se han hecho aplicaciones, se han hecho interfaces de usuario. Con ayuda de esas interfaces de usuario, en un sistema de programación basado en objetos, yo puedo trabajar de una manera agradable y de una manera muy sencilla, ¿no? Pero yo pienso que a nivel de paquetes estadísticos, en muchos casos hay que manejarlos por código, ¿no? Por código. Pero si yo voy a hacer un trabajo de investigación descriptivo, pues no necesito hacer todo esto. Uno puede trabajar fácilmente por el sistema de programación basado en objetos. Bueno, yo voy a cerrar aquí y voy a ingresar nuevamente con fines didácticos, ¿no? Con fines didácticos voy a... Sí, entonces ya les dije a ustedes que R nos queda aquí. Hacemos doble clic aquí en R. Ahora no voy a trabajar por código, sino que voy a trabajar por el sistema de programación basado en objetos. Sistema de programación basado en objetos. Entonces, el gran potencial que tiene R es que desarrolladores ubicados en 187 países del mundo han hecho aplicaciones que facilitan una gran cantidad de procesos, ¿no? Bueno, no sé exactamente cuántas aplicaciones hay en este momento, ¿no? En este momento, pero podemos entrar aquí a Internet, y miremos cuántos hay hasta el momento. Entonces, R package. Entonces, por nombre. Entonces, aquí tienen ustedes un listado. Son algo así como 13.000 o 14.000 aplicaciones que hacen cosas que uno hacía anteriormente de manera lógica, de manera racional, de manera rutinaria. Para quienes hacen investigación cualitativa, bueno, conflicto de intereses personal. Para mí, la investigación es una sola. Tiene dos componentes, un componente cualitativo y un componente cuantitativo. Para hacerme entender, hago una analogía que no es decente, pero siempre me hago entender, ¿no? Siempre me hago entender. Para que haya fecundación, se necesita que el pene esté erecto. El pene de un individuo de género masculino o está flácido o está erecto. Lo cualitativo de una investigación es como la flacidez y lo cuantitativo
la erección. Pero para que haya fecundación necesariamente tiene que haber erección. Aquí le estoy diciendo que lo más importante en una investigación es lo cualitativo, es lo que más tiempo demanda. El pene permanece más tiempo en estado flácido que en estado erecto. Esa es la analogía que yo hago. Sin embargo, en la práctica la gente habla de investigación cualitativa, investigación cuantitativa, etcétera, etcétera. Aquí hay herramientas para hacer investigación cualitativa o investigación cuantitativa. Para quienes vayan a hacer trabajos de investigación cualitativos que en salud no son relevantes, no son importantes porque yo no los puedo emplear, les recomiendo dos aplicaciones. Esas aplicaciones hacen todo el análisis de la información. Si tienen entrevistas, entonces la hacen con estos dos paquetes, ¿no? Fíjense, estoy bajando aquí despacio para que ustedes vean la gran cantidad de aplicaciones que hacen cosas. Son herramientas poderosísimas, valiosísimas, de muy fácil manejo. Muchas de ellas trabajan por el sistema de programación basado en objetos. Bueno, entonces la primera aplicación para hacer estudios cualitativos es Corpus. Corpus, aquí está en el orden alfabético. Estoy pasándola así con fines didácticos para que ustedes vean la gran cantidad de cosas que ya están hechas. Simplemente hay que saberlas utilizar. Entonces, en cada línea de investigación, a ustedes les van a familiarizar con lo que se necesita. Entonces, les recomiendo, Corpus se escribe con K, se emplea para analizar textos. Aquí está, Corpus. Es un paquete de R para hacer análisis de textos. No conozco mejor herramienta para analizar que Corpus. Aquí está, ustedes hacen clic allí y aquí les dicen dónde pueden encontrar los manuales, los tutoriales, donde hay ejemplos. Ustedes hacen clic en esos sitios y lo único que hace ahí es copiar los códigos, copiarlos. Lo pega uno en el borrador de R, echa a andar R y uno hace el análisis sin ningún problema, ¿no? Entonces está Corpus y está Quanteda. Quanteda. Con esos dos paquetes que ustedes manejen, pueden hacer análisis de la información estadística, ¿no? Perdón, de la información cualitativa, ¿no? OPQ, Quanteda. Se me pasó, Quanteda. Aquí está, Quanteda, ¿no? Análisis cuantitativo de datos textuales. Y hay una herramienta que están mejorando, que es la mejor para hacer análisis de la investigación cualitativa, que es mucho más complicada que el análisis de la investigación cuantitativa, ¿no? Se llama RQDA. RQDA. Es el acrónimo de análisis de datos cualitativos con R, ¿no? La están perfeccionando. Entonces, hay una gran cantidad de paquetes para aprender, ¿no? Bueno, esos paquetes uno los instala en la próxima sesión. Yo les explico cómo se hace la instalación. Es muy sencillo, no es complicado. Entonces, voy a hacer una demostración de cómo trabajar con el sistema de programación basado en objetos. Entonces, vengo aquí a paquetes. Yo ya he instalado un paquete, que es el paquete estadístico, ¿no? Paquete estadístico. Entonces le doy aquí cargar paquete. Aquí yo tengo ya unos paquetes, de esos 12,000 y pico, hay unos paquetes que yo ya he bajado, que los utilizo frecuentemente. Eso frecuentemente. Entonces, está este paquete que se llama el Commander, RCMD Commander. Voy a bajar el Commander.
¿El Commander qué es? Entonces voy a hacer la analogía con lo que había antes, ¿no? Entonces, en los cursos de estadística, uno utilizaba un texto guía, un manual. Un manual era un libro gruesote que tenía todo lo de estadística, todo lo de estadística. Entonces, el Commander es el que tiene todo lo de estadística. Pero resulta que en estadística, en ese libro general, hay cosas que se emplean en salud y hay cosas que no se emplean en salud. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el libro gordo de estadística, el libro grueso de estadística. Aquí está toda la estadística. Pero yo no voy a hacer análisis estadístico general. Voy a hacer un análisis estadístico en el sector salud. Entonces, dentro de ERE hay unas aplicaciones, ¿sí?, que se emplean para hacer estadística en economía. Otras para hacer estadística en salud. Otras para hacer estadística en educación. Otras para hacer estadística en cualquier área, en cualquier sector de la economía, ¿no? Son paquetes especiales, ¿no? Paquetes especiales. Bueno, el paquete que se emplea en el sector salud para hacer análisis estadístico, que está dentro de ERE, ¿sí?, se llama Easy. Easy quiere decir que es muy fácil, ¿no? Que es muy fácil. Entonces, como ya les dije, después les explico cómo se hace todo esto. Entonces, aquí en herramientas, cargo el plugin, o sea, aquella parte de la estadística que tiene las herramientas para hacer análisis en el sector salud. Entonces hago clic allí, aquí está ya, le voy a aceptar y le digo que sí. Entonces ahora, bueno, esto que ustedes ven aquí se llama la interfaz de usuario. La interfaz de usuario gráfica. ¿Sí? En inglés, interfaz de usuario gráfica se representa con las letras G, U, I, GUI. ¿Sí? Entonces, una interfaz de usuario gráfico es una plantilla, ¿no? Es una plantilla donde hay objetos. Uno hace clic en los objetos y la computadora ya sabe qué quiere uno, ¿no? Bueno, esta interfaz de usuario pues tiene la barra de títulos, tiene la barra de menús, hay una barra de herramientas y tiene estas tres ventanitas, ¿no? Esta ventanita que ustedes ven aquí. Si yo sé escribir código, pues yo puedo escribir el código aquí, así como lo hacíamos allá en la consola, ¿sí? Lo que yo le pido a la computadora aquí, ella me lo bota aquí me aparece la respuesta de lo que yo le pregunté, y acá abajo me dice si hay errores o no hay errores. Si hay errores o no hay errores. ¿Sí? Es básicamente eso. Pero acá no hay que escribir código, sino que uno importa la base de datos. Entonces, con el permiso de Elena, voy aquí a abrir la base de datos. Entonces aquí viene Muchas fichero. gracias, profesor Emilio. Bueno, fichero, entonces sencillo. Aquí dice importar datos. Vengo aquí, dice conjunto de datos que está en Excel. Hago clic allí, conjunto de datos que está en Excel. Entonces, en el sistema de programación basado en objetos, siempre la computadora me responde con una ventana. ¿Sí? Entonces, yo hago clic aquí, aparece esta ventana. Estas ventanas se llaman ventanas web app. Aquí aparece importar datos. Entonces, si yo hago clic aquí, siempre que yo hago clic en un objeto, la computadora me responde con una ventana. Entonces, hay que entrenarse para entender las ventanas, Pero el cursor me ayuda, ¿no? El cursor me ayuda. Aquí el cursor, ¿sí? Si ustedes ven el cursor haciendo eso, eso quiere decir que la computadora me está diciendo qué quiere. Aquí dice introducir el nombre del conjunto de datos. El equipo me dice, ¿le llamo eso dataset? No, yo no quiero que llame dataset. Entonces quito eso y, por ejemplo, yo coloqué Elena. Mi base de datos se llama Elena. Y le voy a aceptar. Entonces, ella me dice, ¿dónde está el paquete? ¿Dónde está el paquete?
Entonces Elena me mandó una base de datos que yo la transformé, porque apenas ya logré entender qué es lo que quiere Elena, entonces voy a hacerle todo eso y se lo mando. Entonces le doy aquí a abrir, ya tiene varias tablas, yo le digo, yo quiero analizar esta tabla, le doy aquí OK. Fíjense que no he escrito código, ¿no? No he escrito código. Pulsé botones, al pulsar botones la computadora ya sabe qué quiere. Sin embargo, ella me coloca aquí el código, ¿no? Es decir, al pulsar el botón, lo que yo hice fue todo esto. Si yo conozco el código, pues yo puedo cambiar esto que está aquí. Para mejorar lo que yo tengo. Pero entonces ahí tengo que aprender a manejar código, ¿no? ¿Ya? Y entonces aquí me dice que ya, ¿sí? Le asignó el nombre de Elena a esta tabla. Y acá abajo me dice, el conjunto de datos Elena tiene 643 filas y tiene 6 columnas. ¿Ya? 6 columnas. Bueno, entonces, pulsando botones, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, variables, yo puedo crear nuevas variables. Regularmente uno lo que hace es recodificar, ¿no? Por ejemplo, son 690 y pico de datos que tiene esta tabla, si no estoy mal. Hay 690 datos de edad, entonces yo puedo agrupar las edades en intervalos de clase. Entonces, para eso hago clic aquí donde dice recodificar variables. Yo puedo hacer análisis estadístico, ¿ya? Puedo determinar, por ejemplo, la frecuencia de cualquier variable. Siempre que hago clic en un objeto, aparece una ventanita. Entonces, lo único complicado al comienzo es entender la ventana. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo que si yo quiero seleccionar varias variables, tengo que pulsar simultáneamente la tecla Control y hacer clic. Entonces, por ejemplo, calidad de vida. Se me ocurrió aquí calidad de vida. ¿Sí? Y, por ejemplo, el by. Son variables, no nos interesa. Y entonces le digo aceptar. Entonces ahí me bota la información. En esta parte de aquí. ¿Qué necesito saber? Interpretar lo que hay aquí. Por ejemplo, tengo este errorcito. Hay unos datos allí que tienen que ver con la estructura de la base de datos en Excel. Entonces uno tiene que mirar a ver qué está pasando, porque no tiene por qué aparecer 73 ni 31, y no que deben aparecer los números que corresponden, ¿no? Bueno, y puedo hacer cruces, puedo cruzar esta variable con esta variable de aquí para obtener las tablas de contingencia, ¿sí? Y las tablas de contingencia son las que me ayudan a interpretar las cositas, ¿no? Entonces yo le envié a Elena información para hacerme entender, porque tengo la barrera del idioma, para hacerme entender le mandé en PowerPoint ahí la información que hemos tenido, ¿no? Entonces, esto aquí para que ella visualice mejor. Entonces, aquí estamos haciendo un cruce de actividad física contra el BY. ¿Cómo es que es BY, Ellen? Ansiedad. ¿No? Puedo cruzar actividad física con ansiedad. Entonces, yo establecí 5 órdenes, pero ella me dice que no, que hay que trabajar con sedentario y activo, no hay ningún problema, es mucho más fácil. Y entonces hay que aprender a interpretar estas tablas de contingencia. Todo profesional a nivel de posgrado debe saber interpretar las tablas de contingencia. Hay que saberlas analizar. Entonces, para una base de datos yo puedo obtener muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Aquí yo he pasado los gráficos acá a Excel para que ella pueda, para que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Porque ella desconoce el trabajo con ERE. Entonces es muy sencillo, no es complicado, es muy fácil. Este es sistema de programación basado en objetos. Pero si yo voy a hacer una estadística financiera, pues ya no puedo utilizar esta aplicación, sino que tengo que utilizar dentro de
el Commander, hay unos plugins para hacer análisis estadístico en otro tipo de, para otro tipo de información, ¿no? Lo que quiero dejar hasta el momento es que esto no es complicado. Esto no es complicado. Es muy sencillo. Bueno, y aquí tenemos el EpiInfo. También vamos a hacer un trabajo demostrativo y después dedicamos un tiempo a cómo trabajar con el paquete, pero créanme que no es complicado, ¿no? No es complicado. El EpiInfo viene con 6 programas, pero todo estudiante de posgrado debe de aprender a hacer programas con EpiInfo, Viene con 6 programas, un programa para hacer el cuestionario, Entonces, siempre que uno va a hacer investigación observacional, uno tiene que hacer un formulario. Los formularios se pueden hacer utilizando recursos de Google Docs, ¿ya? Pero es mejor hacerlos acá directamente. Entonces, acá se trabaja por el sistema de programación basado en objetos, o sea que es mucho más fácil. Uno hace clic aquí, al hacer clic aquí tiene que aparecer una ventana. Entonces aparece una ventana. Esa ventanita. Hay que saber interpretar esa ventanita. No es complicado. Después hacemos la demostración. Por el momento me interesa más o menos mostrarles cómo es que se trabaja, ¿no? Cómo se trabaja. Bueno, entonces está el paquete para hacer el cuestionario. Este paquete que es el que utilizan los usuarios. Los usuarios pueden meter la información ubicada en cualquier sitio del mundo a través del celular. Ahora está de moda el manejo de paquetes de información geográfica, ¿sí? Está el paquete para hacer los cálculos del tamaño de la muestra, ¿sí? Que anteriormente pues uno buscaba. Entonces, aquí está cómo se calcula el tamaño de la muestra, dependiendo del tipo de diseño que uno vaya a emplear. También aquí le muestran a uno cómo analizar tablas de cómo se calcula el tamaño de la muestra, si el estudio es de cohortes o de corte transversal, ¿sí? Todo aquí está. Ya está hecho, entonces ya no hay que escribir en la parte metodológica de los artículos de investigación, no hay que escribir la fórmula que yo utilicé para calcular el tamaño de la muestra, sino que pues uno refiere EpiInfo, ¿no? Están los 2 paquetes valiosos, ¿sí? Que es el paquete para analizar información, como en toda interfaz de usuario gráfica, ¿sí? Este es similar a lo que hicimos con R, ¿no? Con R. Tenemos aquí una ventana de menús, ¿cierto? Aquí tenemos, aquí me escribe el código, es decir, después de pulsar aquí aparece el código, el programa, y la computadora me responde en este sitio. Entonces, pues uno abre la base de datos, ¿ya? Entonces uno puede tener la información en cualquier base de datos, no hay ningún problema, ¿no? Puede tener archivos planos, uno le importa directamente aquí, y por un procedimiento similar al que les mostré a N, pues uno tiene la información. Es muy sencillo, no es complicado. Aquí están los estadísticos, el análisis estadístico que se debe hacer cuando los estudios son descriptivos. Entonces, no es complicado hacer una regresión lineal, una regresión logística. Estos gráficos de Kaplan-Meier que se utilizan mucho, hay que aprenderlos a manejar, ¿ya? Yo puedo hacer frecuencias, tablas, etcétera, etcétera. Después hacemos una demostración con EpiInfo y se van a dar cuenta que esto no es complicado. Bueno, no sé si tienen preguntas hasta allí. Bueno, y está este programa. Este programa resulta que, estando en mi oficina, alguien me pregunta cuántas personas mayores de 35 años, la favela número 5 de la ciudad de Río de Janeiro. Sí, entonces si yo tengo mi base de datos, utilizo este programa. Y este programa me da el informe escrito, ¿ya? Me da el informe, ese informe lo puedo mandar por vía electrónica o lo puedo imprimir y lo puedo presentar, ¿no? Puedo colocarle logotipos en la parte superior al informe,
Es decir, ya ni siquiera uno tiene que escribir informes porque estos equipos hacen prácticamente todo, ¿no? Pero lo valioso de EpiInfo no es utilizar los programas que se emplean para hacer estudios descriptivos. Lo valioso de EpiInfo es utilizarlo para crear programas. Por ejemplo, uno puede hacer un programa para el diagnóstico diferencial de hiperlipidemia, se me ocurrió, de hiperlipidemia, ¿no? Tradicionalmente uno pide el perfil lipídico. Y entonces había un procedimiento algorítmico para interpretar ese perfil lipídico. ¿Ya? Eso era lo que enseñamos anteriormente. Ahora no, yo puedo crear un programa aquí en EpiInfo, de tal manera que el usuario, cuando el programa pregunta cuáles son los niveles de colesterol total, el usuario escribe los niveles de colesterol total. Solo hay dos opciones: que los niveles de colesterol total estén por debajo de 200, sean iguales a 200 o estén por encima de 200. ¿No? Si los niveles de colesterol total están por debajo de 200, en una cajita de texto ahí yo escribo 155, está por debajo de 200, doy Enter, y al dar Enter, el programa le pregunta al usuario cuáles son los niveles de triglicéridos. Y lo mismo, solo hay dos opciones: que los triglicéridos estén por debajo de 150 o sean iguales o estén por encima de 150. Ya, yo meto el valor 135. Como los niveles de colesterol están por debajo de 200, los triglicéridos están por debajo de 150, al dar Enter, pues tiene que aparecer que el individuo es normal, normolipidémico. Esos son los programas que se pueden hacer con esto. Entonces, por ejemplo, acá en educación física uno puede utilizar esto para hacer un programa, como ahora lo que está en el sector salud de moda es prevenir. Y la enfermedad crónica tiene un curso ya establecido. Ya se sabe que lo primero que se altera es el índice de masa corporal. Después se aumenta la presión sistólica, luego se suben los triglicéridos, luego se sube el colesterol. Entonces yo puedo hacer un programa para que me diga cuál es el estado de salud en que se encuentra la persona. Voy a hacer un programa para calcular el consumo máximo de oxígeno. Puedo calcular el PwC, por ejemplo, la capacidad laboral que tiene una persona después de hacer pruebas funcionales. Hacer el test de Cooper, por ejemplo, o el test del yo-yo, cualquiera de esos. O puede hacer programas para interpretar los resultados después de hacer pruebas de resistencia, pruebas de fuerza, etcétera, etcétera. Bueno, el mensaje que quería dejarles hoy es que no es complicado, no es difícil. Simplemente que hay que acostumbrarse al manejo de estos equipos. No son las únicas herramientas, hay muchas más herramientas. Mi aporte, mi contribución, tiene que ver básicamente con el manejo de estos recursos.